Cuando un multimillonario ve a una chica vendiendo flores desesperadamente en la calle, hace algo que pocas personas harían. Esa escena te toma el corazón y te hace reflexionar sobre tu vida. La lluvia caía sin cesar sobre la ciudad, golpeando los parabrisas de los autos, salpicando los charcos que se acumulaban en las esquinas de las calles. Desde la ventana de su limusina, Víctor observaba el mundo pasar con indiferencia. Su chófer, un hombre de confianza que nunca hablaba más de lo necesario, esperaba la señal para avanzar. Pero Víctor no estaba listo para irse. Había algo en esa imagen frente a él que lo mantenía inmóvil. Una niña, no mayor de 10 años, de pie en la acera con un ramo de flores marchitas en sus pequeñas manos. Llevaba un vestido gastado y una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado. La gente pasaba a su lado sin mirarla, apresurada bajo sus paraguas. Víctor sintió una punzada en el pecho, una sensación incómoda y ajena, algo que no experimentaba desde hacía años. Levantó la mano y el chófer entendió la orden. La limusina se detuvo junto a la acera. Víctor bajó la ventanilla y la niña levantó la vista, sorprendida de que alguien le prestara atención. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una mezcla de curiosidad y resignación. —¿Cuánto por las flores? —preguntó Víctor con voz firme. La niña dudó un momento antes de responder. 5 cada una, señor. Su voz era suave, pero segura. Víctor sacó un billete y se lo extendió. —Dame todo el ramo. La niña miró el billete con los ojos muy abiertos. Era mucho más de lo que pedía. —No tengo cambio —dijo con cautela. —No lo necesito —respondió él, tomando las flores de sus manos. Por un instante, sus dedos se rozaron, y Víctor sintió la frialdad de su piel. —¿Siempre vendes flores aquí? —preguntó sin saber por qué. La niña asintió. —Después de la escuela, cuando puedo. Mi abuela está enferma y necesito ayudar. Víctor sintió que algo dentro de él se removía. No era su problema. No tenía por qué involucrarse. Pero antes de darse cuenta, ya estaba preguntando, ¿dónde está tu abuela? La niña vaciló, como si no supiera si debía responder. Luego señaló una calle estrecha que se perdía entre los edificios viejos. Allí, en casa, dijo con voz baja. Víctor miró hacia la dirección que señalaba. Algo en su interior le decía que debía irse, que esa conversación no le concernía, pero en lugar de eso, escuchó su propia voz decir, «Llévame a verla». La niña lo miró con desconfianza. «¿Por qué?», preguntó con una franqueza que lo descolocó. Víctor no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no quería dejarla allí bajo la lluvia. «Porque puedo ayudar», dijo finalmente. La niña lo estudió por un momento y luego asintió. «De acuerdo». Víctor salió del auto, sosteniendo el ramo de flores mojadas. El chófer se apresuró a abrirle un paraguas, pero él lo rechazó con un gesto. Caminó junto a la niña, sintiendo la mirada de los transeúntes que se preguntaban qué hacía un hombre como él en un lugar como ese. No le importaba. Cuando llegaron a la vivienda, Víctor supo que había tomado la decisión correcta. Era un lugar pequeño y humilde, con paredes desgastadas y una puerta que chirriaba al abrirse. En el interior, una anciana descansaba en un sillón, cubierta con una manta delgada. Su rostro, marcado por los años, se iluminó al ver a la niña. «Ana», murmuró con ternura. Luego, su mirada se posó en Víctor y una sombra de reconocimiento cruzó sus ojos. «¿Tú?», susurró, con voz temblorosa. Víctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser. Nunca había visto a esa mujer en su vida. Pero algo en su expresión le dijo que ella sí lo conocía. Víctor sintió un nudo en el estómago al ver la expresión de la anciana. No era miedo ni sorpresa, sino algo más profundo, como si estuviera viendo a alguien que nunca esperó volver a encontrar. Por un momento, pensó en dar media vuelta y marcharse. No tenía por qué estar allí, no tenía por qué involucrarse en la vida de esa niña ni en la de su abuela. Pero algo lo anclaba al suelo,
una fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Ana cerró la puerta detrás de ellos y corrió a los pies de la anciana, colocando una mano en su brazo con suavidad. «Abuela, traje a alguien que quiere ayudar», dijo con voz esperanzada. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos, aún fijos en Víctor, se llenaron de algo parecido a la nostalgia y al dolor. «¿Nos conocemos?», preguntó él con cautela. La mujer tardó en responder, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No personalmente», murmuró finalmente, su voz rasposa por la edad y la enfermedad. «Pero sé quién eres». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No le gustaba la sensación de ser reconocido en un lugar donde nunca había estado. «¿Cómo?», insistió, su tono más brusco de lo que pretendía. La anciana suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Eso no importa ahora», dijo en voz baja. «Lo que importa es Ana». Víctor miró a la niña, que observaba el intercambio con el ceño fruncido. Era evidente que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. «Mi abuela está enferma», explicó ella, como si eso fuera suficiente para justificar todo. «Los médicos dicen que necesita tratamiento, pero es muy caro». Víctor sintió una punzada de incomodidad. No estaba acostumbrado a situaciones como esa, a la desesperación de la gente común. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero, con una llamada a la persona indicada. Pero en ese pequeño departamento, bajo la mirada de Ana y su abuela, entendió que había problemas que ni todo el dinero del mundo podía borrar. «¿Qué enfermedad tiene?», preguntó, intentando mantener la voz neutral. «Una complicación en los pulmones», respondió la anciana con calma. «Nada que no pueda tratarse con la atención adecuada». Víctor asintió lentamente. «Puedo ayudar», dijo, y para su propia sorpresa, lo decía en serio. «Puedo cubrir los gastos del tratamiento». Los ojos de Ana brillaron con esperanza, pero la anciana no reaccionó de inmediato. «¿Por qué harías eso?», preguntó con una seriedad que lo desarmó. Víctor no tenía una respuesta clara. No era caridad, nunca había sido un hombre altruista. Y sin embargo, allí estaba, ofreciendo su dinero sin pedir nada a cambio. «Digamos que me gustaría intentarlo», dijo finalmente. La anciana lo estudió por un largo momento y luego sonrió, pero en su mirada había algo más. Algo que Víctor aún no entendía. Ana se lanzó a abrazar a su abuela con fuerza. «¿Escuchaste, abuela? Vas a mejorar». Víctor observó la escena en silencio. Algo en su interior se removió, una sensación de calidez que no recordaba haber experimentado en años. Lo que no sabía era que esa decisión, aparentemente simple, cambiaría su vida para siempre. Víctor salió del departamento con la sensación de que algo en su vida había cambiado de forma irrevocable. Caminó por la calle con las manos en los bolsillos, ignorando el murmullo de la ciudad a su alrededor. Había dicho que ayudaría, pero ¿por qué lo había hecho? No era su responsabilidad, no tenía ninguna obligación con esa niña ni con su abuela. Sin embargo, había algo en los ojos de Ana, en su voz firme y en la forma en que hablaba de su abuela, que lo había hecho dudar de todo lo que creía sobre sí mismo. Cuando llegó a su oficina, su asistente, Clara, le esperaba con una pila de documentos. «Tiene una reunión en 20 minutos», le informó con su eficiencia habitual. «Y también han llamado del hospital. Dijeron que el pago por el tratamiento de la señora Rosa ya fue procesado». Víctor asintió sin levantar la vista de su escritorio. No tenía sentido darle más vueltas al asunto. Ya había hecho su parte. La anciana recibiría tratamiento, y la niña podría seguir con su vida. No había razón para involucrarse más. Pero los días pasaron, y Ana volvió a aparecer. Primero fue una llamada, agradeciéndole con una emoción genuina que le resultó incómoda. Luego, un día, la encontró esperándolo fuera del edificio de su empresa, con un ramo de flores en las manos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sorprendido al verla entre los guardias de seguridad. «Quería verte»,
dijo ella con una sonrisa radiante. La abuela está mejorando. Quería darte esto como agradecimiento. Víctor miró las flores sin saber qué hacer. Hacía años que nadie le regalaba nada. No era necesario, dijo con torpeza. Lo sé, respondió ella, pero quería hacerlo de todos modos. Sin saber cómo reaccionar, Víctor tomó el ramo y se quedó observando a la niña. Había algo en su energía, en su entusiasmo, que le resultaba desconcertante. ¿Quieres ir a verla?, preguntó Ana, con un atisbo de esperanza en la voz. Víctor estuvo a punto de negarse, pero por alguna razón, las palabras no salieron de su boca. En su lugar, se encontró a sí mismo asintiendo. Y así, sin darse cuenta, comenzó a formar parte de la vida de Ana. La primera vez que regresó al departamento, la anciana lo recibió con una sonrisa tranquila. Su salud aún era frágil, pero había una luz en sus ojos que antes no estaba. Sabía que volverías, le dijo con un tono de certeza que lo inquietó. Víctor frunció el ceño. No estoy seguro de qué quiere decir con eso. La mujer rió suavemente. Solo que algunas conexiones no pueden evitarse. A partir de ese día, Víctor comenzó a visitarlas con más frecuencia. Al principio, se convenció a sí mismo de que solo lo hacía para asegurarse de que el tratamiento estaba funcionando. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que había algo más. Había empezado a disfrutar de esas visitas. Ana lo esperaba siempre con historias sobre su día, hablándole como si él fuera parte de su vida desde siempre. Y de alguna manera, sin darse cuenta, él empezó a sentirse así también. Pero entonces, un día, la anciana lo miró con una expresión seria y le dijo: «Víctor, hay algo que necesitas saber». Su corazón se detuvo por un instante, y en ese momento, supo que todo estaba a punto de cambiar. Víctor sintió un extraño vacío en el pecho al ver la expresión de la anciana. Su mirada era firme, pero había una suavidad en su voz que lo inquietaba. «Siéntate», dijo Rosa, acomodándose en su viejo sillón con un esfuerzo visible. Ana, ajena a la tensión en la habitación, jugaba con un pequeño cuaderno en la mesa. Víctor obedeció sin decir una palabra, sintiendo que algo dentro de él se tensaba. No le gustaban las sorpresas, y en el fondo sabía que lo que estaba a punto de escuchar no sería algo trivial. «Víctor», comenzó Rosa, con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Antes de morir, mi hija me hizo prometer que cuidaría de Ana. Me dijo que su padre nunca supo que ella existía, pero que si algún día lo encontraba, debía decirle la verdad». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Rosa suspiró. El padre de Ana era Carlos. El silencio cayó sobre la habitación como un peso insoportable. Víctor sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si el mundo se hubiera vuelto irreal. Su mente se resistía a procesar esas palabras. «No», susurró, negando con la cabeza. «Eso no es posible». «Lo es», respondió Rosa con calma. «Carlos amaba a mi hija, pero nunca supo que iba a ser padre. Ella tenía miedo de decírselo. Y cuando él murió, se quedó sola». Víctor se puso de pie abruptamente, sintiendo que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Miró a Ana, ajena a la conversación, dibujando concentrada en su cuaderno. Era su nieta. La niña que había entrado en su vida por casualidad llevaba la sangre de su hijo. El impacto de la revelación lo dejó sin aliento. «Necesito un momento», murmuró, saliendo del departamento sin mirar atrás. Caminó sin rumbo, tratando de ordenar sus pensamientos. Había pasado años convenciéndose de que su única conexión con el mundo había muerto con su hijo. Se había resignado a la soledad, creyendo que era lo único que le quedaba. Pero ahora todo había cambiado. Se apoyó contra una pared, sintiendo que el peso de los años caía sobre sus hombros. Carlos tenía una hija.
y él la había tenido frente a sus ojos todo este tiempo sin saberlo. El dolor y la culpa se mezclaban en su interior de una forma insoportable. Había sido un padre ausente. Y ahora, ¿qué haría? No tenía respuestas. Solo una certeza: ya no podía ignorar lo que sabía. Víctor no supo cuánto tiempo estuvo caminando sin rumbo. Las calles brillaban con la humedad de la lluvia reciente, y la ciudad seguía con su ritmo indiferente. La revelación de Rosa martilleaba en su mente con fuerza incesante. Ana era su nieta, la hija de su hijo. ¿Cómo era posible que no lo hubiera sabido antes? ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin que esa verdad saliera a la luz? Regresó a su casa con la cabeza llena de preguntas y el corazón enredado en emociones que no sabía manejar. Se sirvió un whisky sin siquiera pensarlo, pero al llevar el vaso a los labios, sintió un impulso repentino de dejarlo sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no quería ahogar sus pensamientos en alcohol. Se dejó caer en su sillón y cerró los ojos. La imagen de Ana apareció de inmediato en su mente, sus manos pequeñas sosteniendo las flores con una determinación que no correspondía a su edad, su sonrisa tímida cuando hablaba de su abuela, sus ojos brillantes llenos de vida y esperanza. ¿Y ahora qué? La pregunta lo atormentó durante toda la noche. Cuando amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer. Horas después, estaba de nuevo en el pequeño apartamento de Rosa. La anciana lo observó con calma, como si hubiera sabido que volvería. Ana corrió a recibirlo con la misma alegría inocente de siempre, y él sintió una punzada en el pecho. «¿Puedo hablar contigo a solas?», le pidió a Rosa. La mujer asintió y lo llevó a la cocina. «Quiero ayudar», dijo Víctor sin rodeos. «Quiero asegurarme de que Ana tenga lo que necesita». Rosa lo miró con ternura. «Ana nunca ha necesitado dinero, Víctor. Lo que más necesita es una familia». La frase lo golpeó como un puñetazo. «Yo no sé si puedo ser eso para ella», admitió, sintiendo la dureza en su propia voz. «No sé cómo ser una familia para alguien». «Aprenderás», dijo Rosa con suavidad. «Así como aprendiste a hacer dinero, a construir un imperio, puedes aprender a amar a tu nieta». Las palabras lo dejaron en silencio. Por primera vez en años, Víctor sintió miedo. No miedo de perder dinero o poder, sino de enfrentarse a algo que no podía controlar. Pero cuando salió de la cocina y vio a Ana sonriéndole con dulzura, supo que Rosa tenía razón. No sabía cómo hacerlo, pero aprendería. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que Víctor apenas podía manejar. Cada mañana, su chofer lo llevaba hasta el modesto apartamento de Rosa, y él pasaba las horas con Ana, intentando comprender su mundo. La niña era una fuente inagotable de energía y palabras. Le hablaba de la escuela, de las historias que inventaba, de las flores que vendía en la calle y de los clientes que, según ella, tenían almas tristes. Víctor la escuchaba en silencio, sorprendido de lo mucho que disfrutaba su compañía. Un día, Ana lo llevó a la pequeña biblioteca comunitaria donde pasaba las tardes después de la escuela. Lo guió entre los estantes polvorientos con una sonrisa radiante y le mostró su libro favorito, un viejo ejemplar de cuentos infantiles con las páginas gastadas. «Me gusta este», dijo, acariciando la portada. «Me hace sentir que las cosas pueden mejorar». Víctor sostuvo el libro entre sus manos y sintió un nudo en la garganta. Cuando su hijo Carlos era pequeño, también adoraba los cuentos. Recordó las noches en que solía leerle, la forma en que el niño se acurrucaba a su lado con los ojos llenos de fascinación. Ese recuerdo le golpeó con una fuerza inesperada. «¿Te gustaría tener más libros?», preguntó de pronto. Ana lo miró con emoción contenida. «De verdad». «De verdad», aseguró Víctor. Esa misma tarde, la llevó a una gran librería y le permitió escoger todos los libros que quisiera. Al principio, Ana dudó, pero cuando comprendió que no había límites, sus ojos se iluminaron. Escogió con cuidado, leyendo contraportadas y hojeando páginas, y Víctor sintió un placer extraño al verla tan feliz.
Cuando regresaron al apartamento, Rosa los esperaba en la puerta con una sonrisa cansada. «Hoy fue un buen día, ¿verdad?», preguntó la anciana. Ana asintió entusiasmada. «Víctor me compró libros. Muchos libros». La abuela la abrazó con ternura y luego miró a Víctor con un brillo en los ojos que él no supo interpretar. Esa noche, Rosa llamó a Víctor a la cocina. La anciana se veía frágil, y él notó con preocupación que su respiración era más lenta de lo normal. «Víctor», comenzó con voz pausada, «no sé cuánto tiempo más estaré aquí». Él sintió un escalofrío. «No digas eso. Tienes que prometerme algo», insistió ella, tomando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Cuando yo ya no esté, no dejes que Ana se sienta sola». Víctor tragó saliva. «No sé si seré lo que ella necesita», admitió en voz baja. «Lo eres», dijo Rosa con seguridad. «Solo tienes que creerlo». El silencio se extendió entre ellos. Víctor sintió el peso de la promesa en su pecho. Esa fue la última conversación que tuvo con Rosa. A la mañana siguiente, cuando llegó al apartamento, encontró a Ana en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela no despierta», susurró con voz temblorosa. Víctor sintió que el mundo se detenía. La habitación estaba en completo silencio. Ana se aferraba a la mano de su abuela, su pequeño cuerpo temblando con cada sollozo ahogado. Víctor se quedó en la puerta, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Rosa yacía inmóvil en la cama, con una expresión de paz en su rostro, como si simplemente hubiera decidido dormir un poco más. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y despedidas. Víctor se encargó de todo. Se aseguró de que Rosa tuviera un entierro digno, aunque Ana insistió en que su abuela no habría querido nada grandioso, solo que la recordaran con amor. Después del funeral, la realidad cayó sobre ellos como un peso insoportable. Ana ya no tenía a nadie más en el mundo. Se quedó en la casa de Víctor por unos días, pero la incertidumbre colgaba en el aire como una sombra. «¿Voy a ir a un orfanato?», preguntó Ana una noche mientras cenaban en la mesa impecable y enorme de la mansión. Víctor dejó los cubiertos con un suspiro. Había pasado las últimas noches en vela, preguntándose qué hacer. No era un hombre de familia. No sabía cómo criar a una niña. Pero tampoco podía soportar la idea de dejarla sola. «No», dijo finalmente. «No vas a ir a un orfanato». Ana lo miró con esperanza. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?». Víctor tomó aire. «Voy a adoptarte». La niña parpadeó, como si no hubiera entendido bien. «¿De verdad?». «De verdad», afirmó él. El rostro de Ana se iluminó con una emoción que Víctor jamás había visto en nadie. «Gracias», susurró ella, y corrió a abrazarlo. El impacto del gesto lo dejó paralizado por un instante, pero luego, con torpeza, rodeó a la niña con sus brazos. Desde ese día, la vida cambió. El proceso de adopción fue complicado, pero Víctor tenía recursos y determinación. Mientras tanto, Ana se instaló en su casa, llenándola de colores y ruido, cosas que antes no existían en aquel lugar tan frío y ordenado. Un día, mientras revisaba documentos en su despacho, encontró una pequeña caja sobre su escritorio. Era de madera, con un lazo torcido encima. «¿Qué es esto?», preguntó. Ana se acercó, con una sonrisa traviesa. «Ábrelo». Víctor desató el lazo y levantó la tapa. Dentro había un viejo reloj de bolsillo. «Era de mi abuela», explicó Ana. «Dijo que te lo diera cuando finalmente decidiera ser feliz». Víctor sintió un nudo en el pecho. Sostuvo el reloj con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Gracias, Ana», murmuró. Ella le sonrió y, sin previo aviso, le tomó la mano. «Vamos a pasear», dijo con entusiasmo. Víctor miró el reloj una vez más antes de guardarlo en el bolsillo de su chaqueta. Luego, dejando a un lado los documentos,
Se levantó y tomó la mano de Ana con suavidad. Por primera vez en muchos años, no tenía prisa. Por primera vez en muchos años, se sintió en paz. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.